Por esta línea, Daniel Adler, especialista en seguridad y contraterrorismo. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, gracias por la invitación. No, por favor, importante para nosotros contar contigo para un poco seguir, por lo menos ese es el objetivo de este medio, desbrozando los hechos, más allá de la diatriba política a favor o en contra, de qué quedó expuesto con esta operación norteamericana de altísima precisión, con altísima calidad operativa, y cuáles son los desafíos que quedan dentro de una Venezuela en donde las distintas bandas que conforman lo que se conoce como el colectivo general de chavismo todavía tienen poder, ¿no? Así es, así es. Y tal vez comenzar diciendo que no se trata de una invasión, se trata de un operativo de liberación criminal que hoy, o hasta el sábado, fue el mayor narcotraficante del mundo, moviendo miles de kilos de cocaína, cocaína colombiana, drogas sintéticas venezolanas, armamento, uniendo el Caribe con el Atlántico y haciendo operaciones asimétricas en forma directa mediante el Tren de Aragua, que es el brazo armado, mejor dicho, fue el brazo armado de Nicolás Maduro por Uh -huh, tantos uh años. -huh. Y eso, bueno, de alguna forma hizo que exportemos desde Latinoamérica y el Caribe el 40% de la criminalidad y los homicidios para todo el mundo. Si te parece, hasta lo puedo pasar en números. Uh -huh. El gobierno de Maduro, solo en su gobierno, solo lo que se pudo detectar, hubieron 36.800 víctimas de tortura, 18.305 presos políticos, 468 asesinatos en protestas, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 3 elecciones no reconocidas, y eso para no hablar de los daños catastróficos en su gestión económica, que eso, bueno, no tiene tanta relación con el terror, Uh pero -huh. estamos hablando de un personaje que hizo del narcotráfico una cuestión de Estado. De hecho, hoy Venezuela es un narcoestado, Uh y -huh. un Uh poco por -huh. eso también era la imposibilidad del mundo de asumir en forma directa, porque no hay lo que asumir. Todos los poderes del Estado están infiltrados por el narcotráfico, no solamente el ejército. No hay un lugar donde se pueda pisar y hacer fondo de Venezuela de hoy. Por eso sí es importante la ayuda de una potencia como los Estados Unidos para un proceso de estabilización. Claro, a ver, hay un escenario que por supuesto tiene complejidades, ¿no? Es decir, la atropellada exposición de Trump, la atropellada exposición de Trump, Es donde, atropellado sí, Trump. sí, Trump sí, es él es atropellado. así, sí, sí. Donde habla de la doctrina Monroe, yo no sé, se la podría haber evitado realmente, porque no sé, no importa, a lo mejor al tipo no le importa nada, qué sé yo. Menos le va a importar lo que opine yo, pero lo que quiero decir es, crea una gran confusión, porque él habla de la doctrina Monroe, América para los americanos del norte, habla de el petróleo, el petróleo, el petróleo, el petróleo. Además se crea una confusión fenomenal. Había un artículo de Pablo Güende el lunes, el domingo, en Infobae diciendo, bueno, que esto era un riesgo para Vaca Muerta. El petróleo de Venezuela no tiene nada que ver con el de Vaca Muerta, no es un riesgo. Hoy aclaran que hacen falta 100.000 millones de dólares para poner la industria petrolera venezolana nuevamente en marcha. Es decir, es una pena que la comunicación de quienes hacen este operativo exitoso con una acumulación de inteligencia y exposición de capacidad militar única, se enrosquen en este tipo de cosas, ¿no? Yo coincido con el tema de la transparencia y la comunicación. Hay cosas que cuesta trabajo entender. Uno puede decir, bueno, es que fue un operativo tan rápido. Estamos hablando de un operativo de extracción de Maduro de 46, de 43 segundos. Uh -huh. O sea, toda la operación desde que empezó hasta que Maduro estaba arriba de un helicóptero fueron 2 horas 20, o mejor dicho, toda la operación hasta que pisó suelo americano Maduro fueron menos de 23 horas. Uh -huh. Uno dice, bueno, con el nivel de preparación de los americanos tendrían que haber tenido ya el discurso preparado y dar certidumbre. Esto de nombrar a Delcy Rodríguez Uh como presidenta, para mí es un poco inentendible, ¿verdad? Pero ¿por -huh. qué? Porque ella maneja el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Uh -huh. Pero bueno, también dejan entrever que venían negociando con ella hace más de un año. Es Sí. decir, claramente le están diciendo al Servicio de Inteligencia venezolano, mira, quien vendió, quien entregó a Maduro es la que es hoy
la vicepresidenta, y con eso tal vez provocar guerra psicológica. Hay muchas cosas que la verdad que los analistas no sabemos todavía. No, la sabremos en el tiempo, la naturaleza misma de la cocción interna de esto la sabremos en el tiempo seguramente. Ayer Trump salió a decir, no hablamos con ella, intenta bajarle el precio a ese tema, eso está claro. Pero también hay una cuestión, vos sabés que la primera reacción que recibí cuando Trump la descalifica a María Corina Machado, era no, pero ¿cómo puede hacer esto? Y la verdad que creo que le hace un favor. Lo peor que le podría pasar a María Corina Machado mirando el futuro es ser la delegada de Trump en Venezuela. Si María Corina subía hoy con el mundo, tenía sentencia de muerte segura, porque estaba yendo a una trampa mortal. Todos los poderes del Estado, no solamente el ejército, la policía, el servicio de inteligencia, los colectivos civiles, eh, todo está a favor del chavismo, del comunismo y del socialismo. Si ella viene con una idea fresca y nueva, es imposible implementar en la Venezuela de hoy. Hoy esa Venezuela es una trampa mortal porque está gobernada por el G2 cubano, que es el servicio de inteligencia cubana, el servicio ideológico de inteligencia. También está gobernada por agentes rusos. Recordemos que en Maracay, a 45 minutos de Caracas, en Maracay está la segunda fábrica más grande de Kalashnikov, y eso lo hacen los rusos. También tienen presencia, muy fuerte presencia de Hezbollah, con la unidad 910 de Hezbollah, una unidad de operaciones especiales, y la unidad 840 de las fuerzas Al-Quds. Tienen presencia China, o sea, China, Rusia e Irán están operando 100% y abiertamente dentro de Venezuela. Y el gobierno de Venezuela, más que un gobierno, es una organización, sigue siendo, es una organización narcocriminal que se disfraza, se camufla como si fuese un Estado de Derecho para poder perpetrarse en el poder. Son 3 elecciones que ya adultera. De hecho, es más de un cuarto de siglo que están en el poder y haciendo alianza con lo peor de lo peor del terror del mundo. Sí. Además, yo desde el primer momento dije, bueno, esto es una acción con muchos mensajes, ¿no? Y ahora veo que hay una cantidad enorme de cuentas, en la mayor parte son todas norteamericanas, diciendo o hablando de la profundidad y la diferencia de la capacidad tecnológica de Estados Unidos frente a China y frente a Rusia, porque en realidad el ataque fue contra toda esa estructura que rusos y chinos habían provisto y que se suponía que constituía una guardia de corps inviolable para la seguridad de Maduro, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, se conoció incluso el monto económico de la seguridad de Maduro, era de 70.000 millones de dólares. Y creo que antes de yo salir al aire vos mencionabas de esos radares tan potentes que los chinos habían instalado en Venezuela. Bueno, los americanos tienen unos aviones especiales, unos F-18, que eliminan la capacidad electrónica y electromagnética de las zonas a asegurar, ellos le llaman zonas seguras, en donde pasan estos aviones y tiran esos misiles radioactivos, apagan toda la electricidad o hacen burbujas electrónicas que impiden ver qué avión se acerca y qué no. Por eso pudieron llegar tan rápidamente al Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna es una fortaleza en donde vivió Chávez, estaba escondido Maduro con su esposa, custodiado por agentes del G2 cubano y también por agentes del SEBIN y el ejército, y es ahí donde los helicópteros con la Fuerza Delta pudieron ingresar tan rápidamente. Lo que sí, el número de bajas es bastante más alto de lo que dicen los diarios el día de hoy. Está hablando de más de 150 bajas. Sí, pero qué sé yo, era como obvio, primero que no podían ser 40, segundo que no podían ser 80, y además, bueno, quedó expuesto que el núcleo duro de la Guardia de Corps eran todos cubanos, ¿no? Sí, es algo muy sabido. El G2 ideológicamente los últimos 20 años capacitó a Maduro para que sea presidente de Venezuela. Son quienes enseñan, vas a ver que en internet o en X o Twitter, hay todas técnicas de tortura, técnicas de colgamiento, perforamiento de uñas, técnicas de gotas de agua que golpean la cabeza. Todo eso es G2 cubano, son tácticas de ellos.
que lo implementaron y que lo siguió muy fuertemente Vladimir Padrino López, su ministro de Defensa, y Diosdado Cabello. Por eso, mientras también estos dos personajes estén con vida o estén libres, yo no soy tan esperanzador en la Venezuela libre. Yo pienso que hay un trabajo muy fuerte y que todavía hay mucha resistencia. Mira, yo hablé hoy más temprano con una joven venezolana que vino hace 12 años a la Argentina. Además tuve oportunidad de conocerla personalmente. Vino ella, vino su hermanita, vino su madre, vino de sus tíos. La mamá era alta directiva de la banca en Venezuela, de la banca privada. Vino a trabajar a cuidar chicos y son admirables, ¿no? La verdad que son todos admirables, buena gente. Y bueno, ellos tienen claro, por lo menos Paola se expresaba con mucha claridad, esto es el principio de algo, no es el fin de nada. Esto va a ser largo, complejo. Por más que Trump diga lo que quiera, los hechos van a mandar. Sí, va a ser largo, va a ser complejo, pero seguramente Nicolás Maduro se va a pegar a la ley del imputado colaborador. Y va, como decimos nosotros en Argentina, ¿no? Va a prender el ventilador, va a hablar sobre las embajadas paralelas con Argentina, sobre el financiamiento del terrorismo, sobre los negociados con el resto de los presidentes. Mira, si realmente cae Venezuela, inmediatamente cae Cuba, porque Venezuela le suministraba 30.000 barriles de petróleo por día. Si eso deja de llegar, que ya dejó de llegar hace 4 días, a Cuba se apaga. Se apaga Cuba, se apaga Nicaragua, se apagan un montón de países y un montón de células en la región. Y realmente pienso que un cambio en Latinoamérica y el Caribe se avecina muy rápidamente. Si bien no es el final de nada, es el principio de mucho. Sí, de hecho te digo, yo escribí una columna que le puse por título Entre la doctrina Monroe y la teoría del dominó. Creo que es así, creo que esto va a acelerar la caída de Cuba, ya algo de eso dijo Marco Rubio ayer, y creo que va a provocar también la caída de Nicaragua, otro régimen criminal de su propio pueblo, que además goza de un estado de indemnidad mediática enorme, ¿no? Nicaragua, las atrocidades que se han cometido, la persecución a los católicos y a la Iglesia Católica es atroz, y sin embargo el tema prácticamente no está en la agenda. Sí, correcto, no está en la agenda. No. Ahí hay dos instituciones que son la OEA y la ONU que brillan por su ausencia. La verdad que hacen un vacío muy grande. Si hubiesen trabajado como se debería, Estados Unidos no hubiese tomado tampoco esta acción. Pero realmente la situación no da para más. Lo que pasaba en Venezuela era un genocidio. La gente cada 4 años esperaba otra reelección, y lo volvían a fraudear, a realizar fraude, a mentir, a engañar, y la esperanza se apagaba, y la necesidad de que la gente se rebele contra su país, contra sus fuerzas armadas, era imperiosa, y eso no pasaba, y ya eran 27 años de esto, y si no tenían un poco de ayuda externa, no iba a pasar. Así que en lo personal lo celebro. Tema doctrina Monroe, y no estoy tan de acuerdo, o no interpreto exactamente como lo interpretó el presidente Monroe en el año 1823, que América para los americanos. La pregunta es, ¿quiénes son los americanos? ¿Somos todos los americanos o americanos es solo América del Norte? Eso es algo que tenemos que ver, ¿no? Bueno, ese es un gran debate, inclusive yo creo que es un debate para interno. Mí tendríamos que ser todos, si somos América, todos somos América, hay de Argentina hasta Canadá, ¿no? Sin hay un perdedor y hay otros perdedores. Así es, así es. Bueno, te agradezco como siempre. Buena jornada, buen año, muy amable. Gracias. Un abrazo, José Luis. Hasta luego. Bueno, este era Daniel Ladre, el experto en temas de seguridad y de terrorismo.